8 en punto en la mañana, gracias por tomarse el primer café con nosotros. Entre el 18 de abril y el 1 de mayo ocurrirá la 25ª Feria Internacional del Libro en Bogotá. Se presentarán centenares de libros, pero hoy queremos destacar uno. Se trata de El Bogotálogo. Ya estaba en un formato virtual y ahora llega impreso. Tenemos a su autor con nosotros. Muy buenos días, Andrés Ospina. Buenos días, querido Oscar, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Bogotálogo, usos, desusos y abusos del español hablado en la capital. Usted no es Rufino José Cuervo, pero ahí va acercándose en la investigación del uso del español. ¿Qué contienen sus libros? Vemos que son volumen 1, volumen 2. Muéstrelos y cuéntenos cuál es su contenido. Bueno, pues estos son los dos bogotálogos. Finalmente tenemos aquí un compendio de 4000 palabras, aproximadamente un poco más de 4000 palabras. Y estos libros lo que pretenden hacer es contarnos la historia de la ciudad a través de sus palabras. No estamos hablando del presente solamente, no estamos hablando solamente del pasado, ni tampoco del futuro que quizá lleguemos a ser, sino de todo lo que ha sido Bogotá en sus más de 500 años de historia, incluyendo, por supuesto, aparte de los términos que están naciendo hace 2 o 3 años, también algunas de las palabras que utilizaban nuestros ancestros. Ahora hablaban del tema indígena, entonces pues también estamos dándole cabida a una buena cantidad de términos que nos vinieron de los chibchas, así como también lo que ocurrió en siglos pasados, siglo XVI, XVII, XVIII, y obviamente lo que ha venido ocurriendo en las décadas recientes del siglo XX, que todavía está muy cercano, y en el comienzo de este siglo XXI. ¿Usted es bogotano? Yo soy bogotano de primera generación, como muchos. Mi familia no es bogotana, ni mis padres, ninguno de los dos es bogotano, pero pues yo crecí en este suelo y me siento tan bogotano como cualquiera que tenga tatarabuelos bogotanos. ¿Qué estudió usted, Andrés Ospina? Yo estudié música un tiempo, no fue una experiencia muy fructífera para mí, y luego estudié literatura. De eso pues ya egresé hace unos 11 años, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo, don Oscar? Andrés, ¿qué lo motivó a investigar los dichos, los refranes, los usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá? Yo tengo dos pasiones fundamentales en la vida. Pues digamos que dos entre muchas, pero puedo decirle que dos de mis pasiones son las palabras, y la otra pasión que tengo es mi ciudad. Entonces conjugar ese par de intereses y convertirlos en un libro que ahora puedo compartir con la gente que vive en Bogotá y con la gente que quiere conocer la ciudad, pues fue un privilegio que tuve gracias a una convocatoria llamada Ciudad y Patrimonio, que organizó el Instituto de Patrimonio Cultural. Yo presenté una propuesta para hacer un diccionario del español hablado en Bogotá, y tuve la fortuna de que esa propuesta saliera favorecida, y pues de eso me queda este par de hijos que vamos a poner hoy a consideración de toda la gente que vive en esta ciudad y fuera de ella. Cuéntenos, Andrés, ¿por qué los bogotanos deben buscar este libro en la próxima Feria Internacional del Libro que se realiza en nuestra ciudad? Hombre, por muchas razones. Yo creo que, hablando de manera objetiva y sin autohalagarme, que es lo peor que uno puede hacer, siento que el Bogotálogo, sin ser un documento definitivo y sin cubrir el 100% de las palabras que se utilizan o de refranes que se utilizan en Bogotá, como lo decía usted, pues nos da unas buenas pistas acerca de lo que hemos sido. No solamente se trata de una palabra y su definición y de qué significa, sino de todas las historias que hay detrás de cada palabra, de cómo hemos pensado en otros siglos, de qué sueños hemos tenido, de cómo nos hemos criticado, de en qué vehículos nos hemos desplazado, qué cosas hemos comido, qué cosas hemos tomado, qué cosas hemos desechado. Entonces, pues es un documento que nos cuenta lo que hemos sido, lo que fuimos hace mucho tiempo, lo que somos hoy y lo que seremos. Y creo que también sirve como quizá una carta de navegación para que usted se pueda comunicar con otras generaciones. El día de mañana seguramente usted será un abuelo o un bisabuelo, bueno, si llegamos a cierta edad, y si eso ocurre, pues sería muy lindo tener una conversación o un diálogo imaginario con alguien que tenga 5 años y devolvernos y pensar cómo nos conversaría don Gonzalo Jiménez de Quesada o don Rufino José Cuervo. Entonces, permite un diálogo entre generaciones, nos da entendimiento y además, pues ilustradamente nos cuenta parte de la historia y del presente de la ciudad. Andrés, ¿sí encontró un acervo cultural de los dichos de las lenguas indígenas? Bogotá, de origen muisca, ¿todavía se manifiesta a través de la lengua que usamos? Sí, increíblemente uno no se da cuenta, y no es algo que tengamos muy conscientes los bogotanos. De hecho, pues fíjese usted que ha habido
o por lo menos ancestralmente hubo una discriminación muy fuerte con nuestro ancestro indígena, tanto así que indio se convertía en un momento en una forma de insultar a alguien, cosa que es absolutamente vergonzosa, y pues reivindicar el papel de nuestros ancestros es muy importante. Usted se encuentra con una cantidad de palabras que uno utiliza permanentemente. Le voy a dar un caso, por ejemplo, totear, cuando se dice estallar algo, es una palabra que nos viene de los chipchas. Lo mismo ocurre con términos como guaricha, que es un término que se utiliza despectivamente, curiosamente, pero que en un principio se utilizaba para hablar de una princesa muisca. Entonces es devolverle algo de la dignidad perdida a un pueblo que, como decían ahora los invitados anteriores, pues ha estado sometido a una cantidad de atropellos y todo. Entonces sí tenemos mucho de indígena, también tenemos obviamente un componente importante de España, tenemos un componente negro, tenemos un componente multicultural muy interesante y es también el hecho de incluir a todo nuestro país en un diccionario. O sea, mucha gente hemos importado términos de Antioquia, del antiguo Caldas, de alguna forma nos vienen otros de Nariño, ya colindando con Ecuador, de nuestro Caribe. Entonces, pues, somos una ciudad muy diversa y eso es lo que está consignado en este Bogotá Loco. La palabra guache para señalar a los hombres de malos comportamientos recibió el mismo tratamiento que la palabra guaricha. Sí, qué bueno que lo mencione, Oscar. Es un caso interesante porque un guache, originalmente, no era eso que pensamos hoy, un hombre de modales descuidados, o un atarbán, o un hombre atrabiliario, sino más bien un guerrero que se dedicaba a defender nuestras fronteras. Eso en cuanto a los muiscas, ¿no? Porque uno se viene para acá, mucho más cerca, y se encuentra pues con otras cosas que nos han venido obviamente importadas, por ejemplo de Francia, por decir algo, el calambur, el chiste espontáneo, cosas que nos han venido importadas de otros países de habla inglesa. Entonces pues somos una cantidad de cosas, no solamente somos un pueblo cachaco, aquí está presente nuestro ancestro cachaco y esa especie tan importante que vive en Bogotá, pero pues hay muchas otras cosas. En el siglo XIX merecimos la catalogación de la tenaz suramericana. ¿Algo de eso sobrevive en el lenguaje? De pronto los piropos, usted los ha recuperado, ¿son elegantes o se volvieron ordinarios? Bueno, ahí definitivamente, si usted consulta este bogotálogo, cosas que pueden resultarle subidas de tono a alguien, ¿no? Obviamente tratamos de darles un tratamiento respetuoso. Pero hablando de el cachaco, que quiero obviamente exaltar a ese personaje, sí hemos sido una tierra muy galante. Y eso mismo pues lo encontramos en canciones, por ejemplo, cuando usted oye los cucaracheros, ¿no? Chinita querida de la alborada lucero, si tú me dejas por otro, sin tus labios yo me muero. Es una cosa muy bonita y da cuenta pues de este pueblo que seguramente era bastante provinciano, bastante encerrado en sus cordilleras en el siglo XIX, pero que mereció, no sé si irónicamente, ese título de Atenas suramericana, hablando pues de un lugar en donde la gente estaba todo el tiempo en tertulia, en cafés, conversando, tomándose vinos y hablando y haciendo disquisiciones, y fíjese usted que eso sobrevive todavía, por ejemplo, en los cafés del centro de nuestra ciudad, donde uno ve una cantidad de cachacos discutiendo todavía alrededor de quién mató a Jorge Eliezer Gaitano, a Rafael Reyes. Bueno, ¿cuándo será la presentación de su libro, Andrés, en la Feria del Libro? Bueno, Oscar, va a haber varios actos de presentación. Digamos que hoy hay uno bastante en un colegio que me parece que es uno de los escenarios más cachacos y más típicos de nuestra ciudad, es el Gimnasio Moderno. Hoy vamos a estar a las 7 p.m. en compañía de varios amigos escritores. Va a estar Gonzalo Mayarino Flores, va a estar Federico Díaz Granados, poeta, va a estar Alonso Baute, va a estar Eduardo Arias. Vamos a estar mostrando estos libros, entonces vamos a exponer esto al público, a dejarlo a consideración. Aquí ustedes pueden ver, no sé si tenemos cámara, pero aquí hay algunas ilustraciones. Lo vemos, ¿no?, con con fotografías. ¿Se dedicó también a recoger viejas fotografías bogotanas? Sí, por fortuna, contamos con un muy buen archivo que tiene el Instituto de Patrimonio Cultural, un fondo de varias decenas de miles de fotos. Aquí se me fue la invitación al evento. Les digo, pues están todos invitados. La entrada es libre. Vamos a estar, como le digo, hoy a las 7 p.m. en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Y pues tendremos la oportunidad de celebrar la forma como hablamos en Bogotá. Todos están bienvenidos. Les recuerdo, la dirección en Bogotá es calle 74 con carrera 9ª. Y pues vamos a acompañar esto con unos condumios, con unos alimentos muy bogotanos. Vamos a invitar a todos los presentes a que se tomen 1 o 2 o 3 vasos de masato, una bebida pues ancestral. Además la chicha está emparentada con el masato, no estamos fermentándonos para portarnos bien. Y también almojábanas conseguidas en el cachaquísimo y tradicionalísimo barrio chapineruno de Lourdes. Andrés, los televidentes de El Primer Café están muy activos con este tema. Tenemos algunos chateadores. ¿Así es, Natalia? Sí,
Y tengo por este lado, Roberto dice, hablamos pésimo los colombianos. Qué buena iniciativa este bogotálogo. Karen, me encanta este libro. Mi mamá era de la que hablaba chirriado y el 6 y el 3 se les escuchaba muy chistoso. Me encantaría poder obtenerlo. Bien, ahí ya tiene un futuro lector. Andrés, ¿qué es lo que más lo fascina de la investigación que usted ha hecho y que presenta en el Bogotálogo? Una cosa que me gusta como testimonio y como autor de, o más bien como compilador, porque finalmente lo que yo hice fue una investigación alrededor de las palabras, es, primero, hace mucho tiempo no había un documento que recopilara el español bogotano. Ha habido muchos muy interesantes, ha habido por ejemplo un cachacario hace muy poco, que es un excelente libro, y hay también un diccionario de colombiano actual. Pero aquí tratamos pues de pugnar porque el asunto fuera incluyente, de manera que no solamente nos quedamos en esa figura un poco estereotipada del cachaco, sino que tratamos de incluir muchas épocas, muchas condiciones sociales, muchos oficios, porque pues hay que ser sincero, hablamos con delincuentes, de hecho, que tienen su propia jerga, hablamos con habitantes de la calle que viven en situaciones muy difíciles, hablamos con gente laboriosa, obreros, zapateros, asimismo hablamos con ejecutivos. Entonces esto pues nos compendia mucho de esas palabras que mucha gente no se atreve a escribir. Usted y yo estamos conversando aquí en este momento y tratamos de manejar un español neutro. Seguramente si salimos y tenemos una conversación o nos tomamos un primer café fuera de acá, pues utilizaremos una terminología que nunca consignaríamos en un libro, que nunca diríamos y que por tanto se muere. Esto hace que la oralidad se quede consignada en un documento, que parte de lo que fuimos, de lo que hemos demolido en esta ciudad, se quede consignado también en un documento. Entonces, pues me satisface mucho y me alegra haber logrado compendiar algo, pues, y también motivar a quienes encuentren aquí fallas, omisiones, errores, carencias o excesos, pues a que puedan también darse la posibilidad de utilizar este segundo tomo para llenarlo en este espacio donde la gente puede sugerir nuevos términos y nuevas palabras. Finalmente, habló usted también con futbolistas, hinchas, gentes del campo futbolístico. ¿Incluyó en su investigación dichos y expresiones de ellos? Sí, absolutamente. Fíjese usted, por ejemplo, cómo se refiere uno a un jugador que es muy violento, ¿no? Dicen que es un jugador leñero, ¿cierto? O dicen que alguien es pata brava, por ejemplo, cuando se dedica a agredir a sus contendores. El fútbol y el deporte en general, no solamente el fútbol, el ciclismo, bueno, una cantidad de oficios y deportes que se practican, incluso el mismo tejo tiene su propia terminología, embocinar, por ejemplo. Entonces todo esto está consignado ahí. Bueno, pues muchas gracias. Recuerde si existe todavía la página virtual donde el Bogotálogo se puede consultar. Sí, está disponible todavía. Quiero aclarar que lo que se encuentra en la página, que es www.bogotálogo.com, que usted muy bien la conoce porque estuvimos hablando de eso hace algún tiempo, es una versión anterior a este Bogotálogo editado. Como se trata obviamente de que este libro llegue a manos de todos, vamos a subir todos los contenidos del Bogotálogo, imágenes y demás, para que todos tengan acceso a él, pero de todas formas invito a quienes están presentes y viéndonos en este momento a que consigan este libro, a que lo tengan. Es un bonito libro que no solamente se trata de buscar referencias o de aclarar dudas o de mirar cómo se escribe o qué significa algo, sino que seguramente puede arrancarle recuerdos y nostalgias y también rabias y sonrisas a la gente. Será un buen regalo para los miembros de la familia. Muchísimas gracias a Andrés Ospina por estar esta mañana con nosotros. Será un escritor que presente su libro en la próxima Feria Internacional del Libro en Bogotá. Hoy a las 7 de la noche en el Gimnasio Moderno. ¿Y cuándo en la feria? En la feria, me corchó en este momento una palabra, pero vamos a estar creo que hacia el 19 de abril. Se lo estaré avisando, por supuesto, para que toda su televidencia lo sepa. Así es, muchísimas gracias de nuevo Andrés Ospina, autor del Bogotálogo. Vamos a una breve pausa y seguimos con más aquí en El Primer Café.